Hoy domingo 19 de julio, escuchemos el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: «Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esa cizaña?» El amo les respondió: «De seguro lo hizo un enemigo mío». Ellos le dijeron: «¿Quieres que vayamos a arrancarla?» Pero él les contestó: No sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, y cuando llegue la cosecha diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Palabra del Señor. El relato que acabamos de escuchar era una imagen muy conocida en la época de Jesús. Cuando los dueños de tierras eran enemigos, buscaban sabotear al otro, robándole su ganado, incendiando sus cultivos. Pero como se sabría de inmediato quién era el culpable y reponerse de eso era relativamente fácil, idearon una manera más sutil y malévola de perjudicar: sembrar cizaña en medio del trigo. Y es tan perverso porque el que sembró trigo no se dará cuenta de la cizaña hasta semanas después, porque al principio el trigo y la cizaña son casi idénticos. Y cuando ya se nota la diferencia, puede ser muy tarde para arrancar la cizaña, porque sus raíces ya se entrelazaron con las del trigo, ya afectó su rendimiento, pues le robó agua, espacio y nutrientes. Y si se mezcla con el trigo, la harina se vuelve amarga y hasta tóxica, por lo que la cizaña echa a perder toda la cosecha. Esta es la forma en que actúa el enemigo. No ataca de frente, sino que hace que nos destruyamos desde dentro, que el mal se infiltre disfrazado de buenas intenciones y que actúe de una manera muy sutil como para sentirla, hasta que se vuelva muy fuerte como para revertirla. En nuestro lenguaje ordinario, hablamos de personas a las que llamamos cizañosas, o que se dedican a sembrar cizaña. ¿A quiénes nos referimos? Sí, a los que murmuran, a los que siembran sospechas, a los que ponen a unos contra otros, provocan envidias, incitan al rechazo, llevan y traen rumores, cuentan medias verdades, exagerando unas cosas y omitiendo otras. No acusan directamente, pero insinúan sutilmente para que se piense lo peor. Buscan dividir en bandos los que tendrían que ser un solo equipo. Los chismosos y murmuradores actúan igual que la cizaña. Se siembra de noche, mientras otros duermen, es decir, hablan a las espaldas, en lo oscuro, con excusas piadosas para justificarse. Al principio se parecen mucho al trigo, se hacen pasar por los buenos, dicen tener buenas intenciones, pero al final se conocen por sus frutos. Afecta el rendimiento del trigo. Cuando en una comunidad hay cizaña, los buenos elementos se desgastan. Cada rumor, cada indirecta, cada chisme hace que el ambiente se sienta tóxico, pesado, y terminen retirándose o corrompiéndose. Hay que estar atentos a estas señales para descubrir si el enemigo ha sembrado cizaña en nuestra comunidad. Si se habla más de las personas que con las personas, si se juntan siempre los mismos para hablar de los mismos, si se empieza a hablar no de ministerios, sino de bandos antagónicos, que los de antes contra los de ahora, que los favoritos del cura contra los rechazados, si se oyen constantemente frases como «por ahí dicen» o «me llegó un rumor»,
Si siempre se le encuentran errores o se suponen malas intenciones de aquellos que sí trabajan, si en las reuniones se teme hablar porque todo ofende o se malinterpreta, pero al terminar, ahí sí opinan todos en grupitos, pero en forma de chisme y no de propuesta. Si notamos varias de estas cosas en nuestro grupo, familia o parroquia, el enemigo ya logró sembrar la cizaña. Pero al igual que en la parábola, Jesús nos enseña a no alarmarnos. Estamos así porque nos dormimos, lo permitimos, al principio no le dimos importancia. Y siempre cuando las cosas se ponen mal, unos sugieren arrancar de golpe. Hay que correr a los cizañosos. Pero cuidado, aquí no se trata de distinguir entre personas cizaña y personas trigo. Lo que debemos discernir y erradicar son las actitudes que todos tenemos que podrían estar haciendo la función de la cizaña. Pero si queremos identificar quiénes son más cizaña que trigo, es de la misma manera en que se distinguen estas dos plantas. Al principio son muy parecidas, pero cuando llegan a su madurez, el trigo es una espiga inclinada por estar cargada de granos sabrosos y nutritivos, mientras que la cizaña se mantiene derechita, pues sus semillas tóxicas son demasiado pequeñas. Asimismo, los verdaderos siervos se inclinan humildemente ante Dios, entregando sus buenos frutos, mientras que los que le trabajan al enemigo irán alzados, pero sin nada de frutos. Que tengas un día lleno de bendiciones.